Amigos, buenas noches. Hoy es martes y como todos los martes estamos desde los estudios de YSU Calavoz con Voz en esta bohemia. Esta bohemia que es un espacio dedicado al arte, a la cultura, a las buenas noticias y a los creadores de diferentes ramas. En estos últimos programas pues hemos tenido la oportunidad de platicar con poetas de diferentes lugares, de diferentes ciudades, y esta noche no va a ser la excepción. Vamos a platicar con un queridísimo amigo, con un gran poeta, docente además, que quiero buscar una palabra, amante de las artes plásticas, amante de los libros, amante de la poesía. Pero antes de presentárselos, como siempre, vamos a hablar un poquito de las cosas que no tenemos que hacer. Y las cosas que no tenemos que hacer son, uno, tirar la basura por la calle cuando vamos. Es increíble la cantidad de basura que hay en las calles. Ustedes ya vieron lo vulnerables que somos en este país, que llueve 10 minutos y nos inundamos. Entonces, por favor, no tiremos la basura por las calles. O sea, 25 años de repetirlo todos los martes y no me voy a cansar. Lo otro es que manejemos con precaución, por favor. No, es increíble en todo este periodo que no ha habido transporte urbano, que no tuvimos microbuses, que no tuvimos buses, y hay accidentes. Entonces la gente dice, no, es que los buceros tienen la culpa. Pues resulta que no, porque no ha habido, no hubo, y ahí estaban los accidentes también. Así que manejemos con precaución, con decencia, con humanidad. Y por último, por favor, mantengamos las medidas de seguridad cuando usted sale de su casa. Lleve su alcohol gel, no toque las cosas, no se le acerque a nadie, no se quite la mascarilla. Esto ya parece que estamos cansados de oírlo, nos lo repiten todos los días, en todas partes, en el diario, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, y sin embargo todavía hay personas que ustedes ven en la calle sin esto. Esta va a ser una condición que va a durar por mucho tiempo. Esta no es un tema de 15 días de cuarentena, ni de un mes, ni de que el pico más alto, no. Mientras el virus no desaparezca, nosotros no tengamos una vacuna, la mascarilla se va a convertir en una parte fundamental de nuestra vestimenta. Y el alcohol gel y lavarse las manos también. Y no acercarnos a las personas para tener que hacer un nuevo uso. Miren ya, por eso, no sé, los japoneses, los chinos quizás no tienen tanto problema porque no se acercan, solo tienen una reverencia. Bueno, ya, no le quitemos el tiempo a nuestro invitado. Esta noche está con nosotros el poeta Luis Carlos Musó. Él es ecuatoriano, estamos platicando desde Guayaquil. Es un poeta con una trayectoria muy amplia, pero la vamos a hacer cortita porque lo preferible es que él nos lo cuente. Escritor en el género de la poesía y la novela. Ha obtenido el premio Jorge Carrera Andrade en el 2006 y en el 2014. También el Concurso Nacional de Literatura en el 2007 y el 2009, el Premio Joaquín Gallegos Lara del 2012 y el Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío del 2017. Me imagino que hay otras cosas más recientes que nos va a contar él. Podríamos hablar de su trayectoria y de su obra, pero lo importante es conocerlo. Luis Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta bohemia, por dedicarnos tu tiempo, por compartirnos tu literatura, tus textos, tu poesía, tu vida. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, sintiendo aquí dentro de la distancia una cercanía, no solamente con El Salvador, sino con el mundo. Cercanía que hace posible precisamente el mundo de las letras también. Un fuerte abrazo. Gracias, corazón. Bueno, primero, pues el tema ineludible, ¿no es cierto? En estos momentos. Tu país se sabe, y lo hablamos en algún momento, hace algún tiempo, se vio muy afectado y fue uno de los primeros en Latinoamérica en verse realmente muy afectados por esta pandemia después de Europa. Y ha evolucionado. Me alegra mucho lo que comentábamos antes de empezar el programa, y es que la cosa está pues mejorando de alguna manera. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, hace cosa de 3 meses, Guayaquil fue algo como
el ejemplo de lo que no debía hacerse. Fue casi el epicentro y se hacían analogías con otros espacios en Europa, como Italia, por ejemplo, justamente acerca de los porcentajes de contagio, acerca de las muertes, el número de muertes en comparación con el de personas que contraían el coronavirus fue muy alto en comparación con otros países. Ahora lo estamos viendo, sí, por ejemplo, en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos, pero en ese momento parecía que en proporción con la población, a Ecuador le estaba yendo bastante mal y específicamente a esta ciudad, a Guayaquil. Sin embargo, ha habido una especie de desplazamiento, una metonimia que se ha desplazado hacia Quito. O sea, en este momento Quito es la ciudad más compleja y ya se ha trascendido las cifras en lo que tiene que ver con espacios hospitalarios para atención de gente infectada con el COVID. Entonces es como que siempre hemos sido dos polos, ¿no? O sea, el calor, el trópico que vivimos nosotros acá en Guayaquil, en cambio el frío andino de Quito. Polos en diferentes circunstancias, polos económicos, polos de población, pero ahora se está viendo también esa especie de desequilibrio también en lo que ha sido esta enfermedad que ha desnudado las falencias de todos nuestros espacios, especialmente en los latinoamericanos, que de boca para afuera decíamos que estábamos preparados, o por lo menos los funcionarios del gobierno nos hacían creer que estábamos preparados, pero ya lo que hemos visto en la vida real nos hace caer en la cuenta de que no. Claro, y no solo preparados, sino que habían como había como muchas teorías de que pues Latinoamérica con mucho calor, que el virus no lo iba a soportar, que era tan nuevo el evento, tan desconocido, que creo que también la gente pensó mucho en eso. No, aquí no va a pasar lo mismo que en Europa porque las condiciones climáticas son distintas. Yo vi comentarios también, por ejemplo, en nuestros países las defensas son distintas también porque estamos acostumbrados a ciclos de influenza, a ciclos de dengue, a ciclos de otras enfermedades. Por ejemplo, aquí vino el chikungunya, vino la N1H1, y sí hubo pues un brote, pero no pasó a más, no fue gran cosa, ¿no? En comparación a lo que estamos pasando ahorita, ¿cierto? Y los diferentes dengues también. Y los diferentes dengues, exacto. Entonces era así como, no, estamos preparados históricamente, digámoslo. Sin embargo, la virulencia de esto es impresionante. No, sí, acá ha habido incluso propuestas de crónicas sobre lo que ocurrió, porque en realidad la gente le encontraba comparación solamente a estos hitos históricos en los que mientras la peste asolaba las ciudades y los campos, pues había en cambio grupos que se dedicaban a pensarlo o a escribirlo, ¿no? Claro. Ese lapso. Ujú. El de Camerón, todas El estas. Cacho, claro. ¿Sí? Entonces acá tuvimos control vía aérea de la cuarentena o del confinamiento, helicópteros, el sonido de las ambulancias, los opilotes o los gallinazos, como le decimos nosotros, también estaban ahí. Impresionante, realmente impresionante. Sobrevolando los hospitales, las morgues, los cementerios, que estaban desbordados. Es una cuestión apocalíptica, ¿no? Dantesca. Y eso me lleva a preguntarte, porque lo hemos conversado con otros amigos poetas, ¿cómo te ha afectado a ti, a tu nivel de creación? Porque hablaba viste, yo estoy como retomando a los amigos de Puerto Rico, y hablaba con Gabriela Delgado y con Ángeles, María de los Ángeles, y también con Jesús Sepúlveda, y decía, ¿cómo te ha afectado? O sea, ¿has tenido la paz o has tenido el leitmotiv para escribir? Y muchos de ellos me decían, no, mira, parece mentira, no, me cuesta muchísimo
producir de la misma forma que lo he hecho en tiempos normales, con otras tribulaciones, ¿cierto? Pero ahora me ha costado más, o sea, hay como una angustia que no la racionalizas, pero que la tenés ahí y que no te deja, pero no sé, ¿cómo ha ido contigo? Bueno, mira, sí, en un primer momento fue un lapso de silencio, de silencio y de estrés. Eh, Hubo incluso una propuesta desde Quito de organizar una treintena de autores guayaquileños y consultarles acerca de la experiencia y cómo la estaban viviendo y que registraran por escrito. Pero mi primera respuesta fue que no acertaba a escribir absolutamente nada, eh, ni a pronunciarme por escrito ni de manera oral. Fue ya una segunda ocasión en que recibí la llamada que dije, bueno, si hay un momento para registrar las cosas porque esto es histórico, lo estamos viviendo todos, Claro, claro. así que hay que hacerlo y me lo asumí como una especie de compromiso personal y también con este proyecto. Va a ser publicado por la Universidad de las Artes, es un texto corto por cada uno de nosotros. Y en lo que tiene que ver con la experiencia personal, no, definitivamente es como si esto nos ha sacudido tanto que nos dejaron una zanja interna, ¿no? Entonces, asimismo tuve que tomar fuerzas cuando se dio hace poco una convocatoria por parte de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Guayaquil es la capital de esta provincia, de Guayas, que se llamó justamente Textos de la Peste y tenía como propósito en crónica, en poesía, en relato corto, o sea, en cuento, y en ensayo, registrar y también hacer un libro que tomara en cuenta este momento que estamos viviendo. Así que dije, bueno, también, ¿no? Lo dije, vamos, este es un momento para hacerlo. Y bueno, pues ahí está mi texto que va a ser publicado ahí. Entonces, Y que quiero que nos compartas porque es muy hermoso, de verdad. sí, yo voy en un momento que tengamos, sí, vamos a Y leer. no, y no lo tienes ahí a la mano porque este sería un buen momento. Lo tengo, sí, lo tengo y está perfecto, sí. Bien, esto Dale. se llama Nova Corona. Las plagas hincan su estandarte en la colina de mis huesos, rajando lenguas que orillan un redoble escarlata. Y es ajenía el hedor que nos subleva. Lerdas polillas devoran el vagón de tu cuerpo. La muerte es lugar de paisajes soberbios, contraescritura. Y el asesino que cuaja entre mis costillas revienta en mariposas negras, y la noche invade los pulmones con parsimonia. Torna el muerto en estado larvario que me cuestiona, náuseas adentro. Torna el horizonte hendido anulando nombres. Torna el sur del futuro amurallándonos con cinta que dice no pasar. Antes de la carne, las olas refutan la falacia del mundo perfecto con sus máscaras. Y bajo una bandada de helicópteros y gallinazos, tendales improvisan el catafalco de tu padre cuando lo devuelves a una cicatriz del suelo. Y ondas expansivas guarecen mi caja musical. Las bestias cavan para sepultar estas palabras. Si llevo tatuada tu voz, la escucho en zanjas que brillan un mundo de fantasmas. Son los brotes, arisca lengua, arietes que cabalgan hacia la nada como astros desahuciados. Nada de eso te preocupa, sino hallar el cuerpo de tu hermano. Te suprimes, aire de Babel, en barrios de ebria señalética. Danzas en nuestros sueños, duende de las plagas, cómo adensarse en abrazos postergados, en la voz que recuerda que ningún nombre es inútil, si en el pantano anegado de cuerpos está el amor. Para conjurar al demonio, a sus aguas amnióticas, a vivas hogueras de palo santo en las azoteas. ¿Y qué hay del vértigo como ritual del terror? Explora lápidas que los deletrean noche abajo hacia la infancia. Mi voz dentro de ti se agita, pautada, pero nuestras voces se oponen como bestias heráldicas, como ataúdes aparcados en los soportales. Mi voz dentro de ti
Quisiera ondear infinita, tornar las serpientes de tu cabello en lenguas histéricas, pero pienso el amputado nombre de mi país. Oscila el mío con amuletos esquizos en letrinas cavadas durante el invierno, y las estrellas nos infestan en lenguas forasteras, relinchando sobre tu bello pómulo. Porque en la peste está la dictadura de la pleamar, la negura en la que atracan navegantes ciegos, porque en el pantano anegado de cuerpos está el amor. Vas tras él como escarabajos tras su bola de estiércol durante la ansiedad. Pueda que la muerte no tenga un porqué, que los perros denteguen nuestra sombra, que Dios sea la juntura entre mar y firmamento, contraescritura, y el océano de lengua porosa lacerará ideogramas en tu rostro, mientras icebergs colisionen contra esta voz oblonga, hincando su estandarte en la colina de mis huesos. Esta mano se extiende como lagarto a la vera del poema, jauría de ceniza suspensa, mar. Es realmente hermoso. Hoy, ahí, este es uno de los problemas de las teleconferencias, ¿viste? Las niñas no entienden que tienen que estar calladas. Me encanta, me lo compartiste, te lo dije en ese momento, me encanta, quería que nos lo leyeras, porque la crónica, o sea, es tan impresionante lo que nos está pasando, y a veces la memoria del ser humano es tan corta, que de aquí a 5 años, la foto va a haber pasado, ya las noticias van con tanta rapidez, y los videos se van a quedar en el olvido, y, y sin embargo la literatura, esa crónica, esa vivencia humana, es lo que nos va a servir de referencia, ¿no? Seguro. Se puede percibir desde el futuro lo que ha sido nuestro paso colectivo por la Tierra a través de la literatura. Claro, claro. Y eso me lleva a otra pregunta, que es, muchas veces cuando yo hablo con algunos artistas, escritores, sobre todo poetas, siempre tienen la idea, o algunos tienen la idea de que el poeta tiene cierta obligación social y didáctica. Entonces, yo no lo comparto porque yo creo que un artista no tiene obligación de nada más que de ser verdadero, ¿no? De ser uno honesto y verdadero en lo que hace, en lo que escribe, en lo que produce. Pero no sé si tú compartes la idea de que el poeta tiene una responsabilidad consciente sobre su trabajo. Bueno, en realidad yo creo que no es que tenga esa hiperconciencia de una obligación, sino que sus textos van logrando algo. ¿A qué me refiero con esto? A que si damos un gran salto desde, por ejemplo, la poesía modernista hace 100 años hasta ahora, definitivamente la poesía ha cambiado, ha evolucionado, podemos decir que es otra cosa. Lastimosamente, en países como el nuestro, estoy pensando en el Ecuador, hay una especie de olvido colectivo, una amnesia que a la altura de las sienes va aterrizando en todos, porque es como si no hubiera pasado nada desde esos poetas eh, modernistas, por ejemplo, hasta ahora. O sea, si salimos a la calle y le consultamos a la gente, bueno, danos por favor el nombre de 5 poetas del país y la gente se remite automáticamente a hace 100 años. Entonces nos preguntamos, no de manera hiperconsciente, como decía, o de manera consciente, pero sí los textos van logrando algo, van quizás tomando, no sé si pedagógica o antipedagógica mente, una noción de que las cosas, de que la literatura está también, como todo lenguaje vivo, está mutando, está teniendo su propia metamorfosis. Entonces,
Los propios poemas dan cuenta de eso, mediante la éfrasis, por ejemplo, y la éfrasis no es nada nuevo, ¿no? Homero ya la hizo, o sea, y no estamos hablando, pero la gente, se sorprende cuando veo algún, qué sé yo, eh, alguna nota que ya trascienda lo estrictamente textual, por ejemplo. Claro. Pero yo creo que a la larga, si nuestras campañas de lectura cumplen algo de resultados, van a ir elevando la vara en lo que tiene que ver con qué es lo que pide el lector. Y esto ya es algo que se ha convertido en justamente lo inverso, ¿no? Como decía Paz, es lo inverso al mercado. No es darle a la gente lo que la gente quiere, sino proponerle algo que a veces sea una bofetada, que sea duro, que sea un espejo quizás, en el que Es se un refleje reto, la debería ser situación. un reto. Exacto, un desafío, porque si no estamos y vivieron felices para siempre, tan, y ya todos nos acostamos con la conciencia tranquila y no, la literatura está ahí para hacer otra cosa, incluso está para incomodar, está para hacernos caer en la cuenta de lo difícil que es, desde la angustia ante la página en blanco hasta lo que estamos viviendo, lo que sentimos o lo que tenemos por vida, por existencia. Cómo trazamos ese puente hacia los demás. Totalmente de acuerdo. Y además, yo sí pienso que si alguna responsabilidad tenemos, y no es responsabilidad, sino que viene implícito en el oficio, es el de ser testigos y cronistas del momento, ¿no? Cada quien en su lenguaje, cada quien desde su marco de referencia o de su afectación, no sé, pero no te podés escindir de la realidad, no te podés alejar de la realidad. Y eso es algo por lo que a mí me encanta, por ejemplo, tener encuentros con poetas de otras ciudades y de otros países, aún dentro de un mismo país, de otras ciudades, porque te das cuenta que a pesar de que uno cree que la realidad es distinta, las preocupaciones son las mismas. El ser humano se preocupa por lo mismo, porque finalmente en este mundo globalizado todos estamos viviendo más o menos lo mismo, ¿no? Sí, la idea quizás sea entonces trasladar eso que estamos viviendo en el lenguaje de cada quien. Exacto, exacto. Y proponer, como vos decís, el tema del reto, ¿no? De no dárselo masticado, Ujú. de alejarnos un poco del siglo de oro español tan lindo, pero Sí, bueno, yo creo, y con respecto a eso, no al siglo de oro, sino a nuestros programas de educación en lo que tiene que ver con lírica. A los niños, perfecto, ¿no? Se les habla de rima, se les habla de verso, pero parece que ese grifo nunca lo cerramos, ¿no? Y luego el adolescente sigue pensando lo mismo y el exacto, adulto sigue exacto. pensando lo mismo. Entonces es como casi tiene que ver, podemos hacer una comparación con la construcción de nuestros héroes nacionales, que son algo así como unos héroes superstars, que no tuvieron errores, que fueron perfectos. No Y con sé, eso, quizás para crear una ninguna sociedad, debilidad. creamos esos seres perfectos, se los vendemos a los niños, sí, pero en ningún momento les decimos, hey, la cosa no fue tan así. Y el adolescente sigue pensando lo mismo y el adulto, entonces ese grifo nunca lo cerramos y seguimos vendiendo y comprando humo. Cierto. Y ahí en ese sentido, quizás hasta más realista es la poesía, que es la que te sacude, Pues la que vea, te dice, hey, estamos llegando casi a la mitad de este programa. ¿Viste cómo lleva el tiempo en sí, esta bohemia? Y me gusta. ¿Por salud. qué no nos compartes? ¡Ey, salud! Sí, que envidia. Aquí está haciendo un calor. Oye, compártenos otro texto, mi niño, para cerrar esta primera parte. Bien, este es un texto de un libro que se llama Cuadernos de Indiana y se llama Rememoración. Después de aquella noche, la de luna preñada por más señas, en que pronunciamos al unísono el dolor y la herida de nuestros cuerpos, y en la que anegamos esa terrible canción
en ciénagas del resuello, aferrados con los dientes, me negaste 7 veces. Recordé los hielos escandinavos, esperé a que los lobos engulleran al sol y a la luna, y pisé fuertemente el puente de la nave que me llevaría lejos, muy lejos, esa nave construida con uñas de muertos y con pretensiones de transatlántico o birreme. Sentí la fuerza quebrada en mis rodillas, un humor vacío en el sexo y 2 marcas color marrón, una en la nuez de Adán, otra en el hombro. Pisé fuertemente sobre el puente de la nave, la que sería un abismo dispuesto a abrirme su secreto, y viajé en aquella nave pesada como tierra curada con uranio, aquella nave construida con mis propias uñas. Hermoso. ¿Cuadernos? De Indiana. De Indiana. Publicado. Publicado. A ver, ¿tienes alguna, ahorita para hacer, antes del corte, bueno, a nuestros amigos que nos escuchan, que nos pueden ver esta entrevista a través de Facebook o de YouTube también, la vamos a subir también. Quiero contarles que estamos subiendo las entrevistas a Spotify, entonces están los audios también ahí, estarán disponibles. Pero, ¿tienes alguna página tuya, un blog, algo en donde compartas tus textos? O, bueno, te buscan, ustedes ponen Luis Carlos Musó y van a encontrar cualquier cantidad de páginas. Pero alguna tuya o algo. No tengo una de la que esté construyendo continuamente, ¿no? Ah, ok. Ok. ¿Y tus libros se encuentran en alguna plataforma digital? Yo estoy pensando precisamente en eso porque hay ediciones que ya se vuelven inencontrables, entonces Claro. creo que es más fácil a estas alturas del partido que se haga algo por esos textos, que se proyecten en lugar de que estén esos pocos ejemplares tomando polvo o que no se los halle precisamente. Alguien me preguntaba que si ese era mi propósito o mi norte, ¿no? O sea, publicar libros y que luego no aparecieran en ningún lado. Y yo digo, no, lo que pasa es que yo soy muy torpe a la hora de emperchar libros en librerías o de ese paso de la divulgación. Es muy difícil. Oye, es muy difícil. Por eso es que los artistas plásticos tienen sus marchantes. Porque, mira, yo te juro, o sea, es complicado escribir un libro. O sea, completarlo, escribirlo en el sentido de tenerlo armado, de completarlo, de organizarlo, de corregirlo, de diagramarlo. Es complicadísimo. Además, es caro y complicado editarlo, porque la poesía es como la cenicienta de estas letras, ¿verdad? Entonces es dificilísimo encontrar una editorial que esté interesada en publicar mucha poesía. Pero es muchísimo más difícil regalar 1000 libros. O sea, ya venderlos para mí es imposible. Regalarlos es difícil. Sí. Entonces, o sea, es como que no todos los escritores, ni todos los pintores, ni todos los escultores podemos vender nuestra obra. Se necesita como que hubiera una estructura que te ayudara, ¿no? A comercializar. Bueno, yo no sé en tu país, pero acá en El Salvador la mayoría de librerías grandes o han cerrado o están haciéndose más chicas cada vez. Entonces tenían un espacio de 200 metros cuadrados, luego son 100, luego son 50 y al final ya no queda nada. Acá las grandes librerías tienen una percha que dice libros ecuatorianos, pero esa percha cada vez se hace más pequeña también. Sí, es una pena. Vamos a hablar de eso y de la promoción de la lectura. Amigos, estamos llegando justo a la mitad de esta bohemia, son las 9:30 en punto. Vamos a irnos a un corte comercial. Recuerden, estamos platicando con el poeta ecuatoriano Luis Carlos Musó. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir escuchando su poesía y bueno, un poco a ver qué nos depara el destino a los escritores, ahora y siempre. Ya volvemos, no nos cambie. Está usted en compañía de La Bohemia.
Amigos, gracias por estar ahí. Estamos de regreso aquí desde los estudios de YSUCA, La Voz con Voz, en esta bohemia, en este martes, platicando, por si nos acaba de sintonizar, con el poeta ecuatoriano Luis Carlos Musó, desde Guayaquil. Recordarles que las entrevistas de La Bohemia suben en nuestra página, en nuestra fanpage de Facebook, como la Bohemia 91.7 YSUCA. También está en el canal de YouTube, Aida Párraga, y las pueden encontrar en Spotify, también en mi canal Aida Párraga. Por si se la perdieron, por si la quieren compartir, no sean mala onda, ¿verdad? O sea, ya nos cuesta. Luis Carlos, gracias por seguirnos acompañando, por estar esta noche con nosotros. Y sí, la poesía, qué difícil esta labor, ¿no? Sobre todo por el tema de la comercialización, el fomento a la lectura, la falta de interés, no sé qué está pasando, no sé si es un problema en la estructura de nuestros planes de educación, no sé si es un problema de los poetas, no sé si es un problema de las librerías, no sé qué pasa. O sea, la gente se aleja cada vez más de la poesía. Bueno, En ese sentido, ¿no? De obtener libros y de... sí, yo entiendo quizás también tiene que ver con los géneros, pero de todas maneras, en este momento, todo lo que indique, lo que diga pandemia, lo que diga coronavirus, lo que diga apocalipsis, se vende como pan caliente en los Estados Unidos y en Europa. Pero en América Latina ese fenómeno no lo veo, ¿no? O sea, yo sé que hay mucho habitante de nuestra región que primero prefiere garantizar que va a comer su familia la siguiente semana o el siguiente mes y que sus prioridades son otras. Pero las lecturas no tienen que darse con la última novedad editorial, se puede leer desde cualquier plataforma, se puede leer libros digitales, pero la cuestión es que el libro que siga gozando de excelente salud, así sea impreso, digital, pero que se lea, ¿no? Eso es lo... y Pero esa, lo que, y te interrumpo, pero es que, bueno, aquí, en mi país, hace mucho tiempo, sin necesidad de la pandemia y sin necesidad de nada, se ha visto un alejamiento. Mira, yo te digo, hace muchos años, cuando yo empecé con este tema de la poesía, nosotros empezamos un grupo de poetas, de mujeres poetas, que ahí estamos todavía, estamos cumpliendo 25 años ya de fundado, es el único grupo de mujeres poetas que hay, pero además con una particularidad muy especial, y es que nosotros hacemos recitales dramatizados. Son propuestas dramáticas de recitales. Y mira, cuando empezamos, los primeros años, cuando empezamos, teníamos el apoyo de una fundación, pero en el sentido de sacar un cintillo en el periódico, invitando, qué sé yo. Pero se llenaban, o sea, tú te imaginas un recital de poesía con 150 personas. Además pagado en ese momento, pagado, porque no hacemos nada gratis, no hacemos nada gratis. Pero no por el hecho de no hacerlo gratis, sino por el hecho de que parte de la idea del grupo era hacer entender al público, a las personas que llegaban, que sos un artista, que trabajabas como trabaja un ingeniero, como trabaja un médico, como trabaja una enfermera, un maestro, y que si el médico y la enfermera y el ingeniero no regalan ni sus planos, ni sus recetas, ni su tiempo, un artista tampoco tiene por qué regalarlo. O sea, es un trabajo. Y yo creo que por ahí pasa la dignificación del artista, ¿no? Exacto. La gente dice, pero si de eso es lo que te pasas haciendo todo el tiempo. Yo digo, sí, pero el zapatero también se pasa haciendo zapatos todo el tiempo y no los está regalando en la esquina. Claro. Y entonces todavía viene gente, publicas un libro que a lo mejor ha sido una edición de autor, y te dice, ¿cuándo me lo regalas? O cuando vas al teatro o estás haciendo una propuesta teatral y regálame pases. O sea, no puede ser. No puede ser, porque uno al supermercado no le dice, mira, regálame ¿cómo se llama? La carne o los vegetales, ¿verdad? O hagamos un trueque, yo te doy un poema y tú me garantizas en mi mes de víveres.
Ah, no sé si vos viste una película hace muchísimos años, una película argentina que se llamaba El lado oscuro del corazón. Claro, tuvo parte uno y parte 2, sí. ¿Sí, te acuerdas? Sí, sí. Cuando llega el chico al carrito Claro, de, sí, sí. de, que eran chorizos, no me acuerdo, churrascos. Y entonces le daba los poemas para la novia y le servía el churrasco. Bueno, a eso vamos a llegar, a una economía solidaria. Sí, ya hay proyectos de trueque aquí en algunos grupos universitarios porque, bueno, el Estado se está demorando también bastante en pagar a los docentes públicos de las instituciones públicas. Entonces ya hay unas cuestiones de trueque, unas cuestiones así de nociones solidarias que si bien ya estaban latentes, ahora se están llevando a la práctica, ¿no? Claro. Y es que, mira, yo también creo que si de algo debería servir lo que nos está pasando, es para solidarizarnos, ¿no? Entre nosotros mismos y con los demás en general. De rehumanizarnos, de ver las necesidades de los demás, de ver que la muerte está ahí en la puerta, no, Exacto. que no somos inmortales y que nos necesitamos para sobrevivir. Ahora la gente en vez de sangre de cordero en las puertas está poniendo alcohol y gel, ¿no? Claro, Para que el ángel de la muerte pase y no entre. y no entre, obvio, terrible. Pero mira, la promoción a la lectura ese es un tema que a nosotros en este programa nos ha interesado toda la vida y parte de los objetivos de hacerlo y de estar tantos años aquí haciéndolo es eso, ¿no? Motivar a nuestros amigos, escuchas que agarren un libro, que lo lean, que lo compartan, que lo analicen, que lo piensen. Pero dime, en tu ciudad, en tu país, ¿hay un plan de promoción a la lectura y cómo funciona o crees que sería necesario Mira, hacerlo? hemos tenido tenemos una campaña que se llama Campaña Nacional de Lectura en Espejo. La lidera un escritor, un narrador, Iván Egues, y tiene años, y tiene incluso una iniciativa interesante que hace tirajes de 40.000 ejemplares ¡Wow! de libros y hace convenios con las empresas de generación eléctrica. Entonces, tú, a cambio de $2 al mes, te garantizas un libro, o sea que con $24 tienes 12 libros al año. Y son libros bien editados, son libros obviamente manejables, no de pasta dura, pero bueno, justamente equivalen a lo de $2, eh, con una secuencia interesante. ¿Te lo Entonces, cobran en el recibo? sí, todos los abonados a la empresa eléctrica en Quito o en Cuenca pueden tener. En Guayaquil, a mi ciudad, nunca he ingresado ese convenio. Bueno, hay intereses también, ¿no? Claro. Intereses editoriales, municipales, etcétera. Pero la campaña está ahí, las revistas, pero la gente se empeña en ver esto como un conflicto, una colisión entre la palabra impresa y la pantalla, sea a través del cine, sea a través de la televisión, sea a través de los videojuegos. Pero yo creo que quizás no hay que ver eso, ¿no? Sino quizás ganar un espacio en y que sea un aliado la pantalla, ¿no? Pero mira qué De que la gente siga interesante. leyendo. Porque el adolescente que dice que no le gusta leer, pero se la pasa horas en las redes sociales, está leyendo. O el que prefiere ver películas en idioma extranjero, si une todos los subtítulos, al final podría ser un libro pequeño. Leyó el libro, sí. Todo el mundo está leyendo. Lo que pasa es que es el formato quizás el que algunos vean como inhóspito para sí, ¿no? Eso de libro. Pero yo creo que todo el mundo está leyendo, así que solamente habría que generar los ¿Y acercamientos. tú no crees que tiene que ver también con la manera en la que enseñamos literatura? O sea, Sí, todas las escuelas del mundo, en el idioma que estés y en el país que estés, tienen asignaturas de literatura. sí, Ahora, igual que las tienen de matemáticas.
Y la gente tiende a odiar tanto la literatura como las matemáticas y el inglés o el idioma extranjero que les proporciones. Yo di clases de matemáticas muchos años en una escuela secundaria. Mira, te lo digo, era increíble a mis alumnos y todavía han pasado tantísimos años, no te digo cuántos porque me niego a reconocerlos, pero me encuentro chicos ahora que son pues ingenieros, profesionales, qué sé yo, y me recuerdan, y me recuerdan con cariño y se me acercan y somos grandes amigos, porque yo pienso que enseñar, además de ser una profesión hermosa y qué sé yo, es una vocación, o sea, tenés que amar lo que estás enseñando, tenés que conocer lo que estás enseñando para transmitir ese amor a tus alumnos. No puede ser que un maestro de literatura no lea o no conozca o no le interese o vaya con una cierta cantidad de textos y ahí lean y después le preguntas cómo se llamaba y dónde vivían. Sí, o sea, dime si no has visto qué pasa eso. Bueno, tú eres docente en el área de la literatura y te puedes haber encontrado con eso, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y además que las vocaciones van quizás siendo elásticas, ¿no? Muchas personas dejan de estudiar lo que los ancestros o sus fuerzas los convocan por el mercado y por el temor a no saber de qué van a sobrevivir más adelante. Pero yo creo que para todo este mundo pequeño o grande tiene mercado para todos, para todos. Entonces solamente es cuestión de dedicarse a esas pasiones que uno tiene, ¿no? Las pasiones nunca lo abandonan a uno. O uno no se despega. ¿Y tú no crees que Latinoamérica carece de lo que Europa tiene de alguna manera, o creo yo que tiene, no sé, pues tal vez estoy en un error, y es el tema de representantes literarios, de marchantes, pues, representantes literarios a donde tú puedes llegar con un texto, que te lo evalúan, que te lo promueven, que te invierten para promovértelo, y se han construido grandes escritores que tal vez no han sido tan grandes, otros pues sí, ¿no? Pero vaya, por ejemplo, yo tengo el caso de esta novela y la voy a decir, porque ya lo comentamos hace muchos años, o mucho tiempo cuando salió, que era esto de las 50 sombras de Grey, que es horrible. O sea, es una mala mezcla entre la Cenicienta y el Marqués de Sade, muy, pero súper mega light. Podemos hacer un ejercicio de tirar nombres de novelas eróticas, de 15 novelas eróticas superiores a esa. No, sí. Sí, o sea, cualquiera es superior a esa, cualquiera. De verdad es malísima, es muy mala. No es creíble, no tiene nada, es muy mala. Ya lo dije yo hace algún tiempo y lo reafirmo. Y sin embargo, son 3 o 4 libros, no sé cuántos, y los han vendido todos. Pero sí, ese es un tema de marketing. Y entonces como que Europa, Estados Unidos tiene eso bien anclado. Claro, hay otras pues, grandes escritores, ¿no? Obviamente, que también tienen sus representantes. Pero yo siento que yo en Latinoamérica no he visto eso, ni siquiera en México pienso yo que exista una representación para artistas, para escritores. No Sí, sé. tiene algo que ver con el chip, tiene algo que ver con eso, con lo que nos preparan o nos están volcando al mundo, porque con eso, desde pequeños, nos repiten cosas y al final terminamos creyéndolas. Claro, Son pocas las personas que se dedican a decir en algún momento que pueden pensar por sí mismos y no por ese programa al que los han sometido desde niños, desde pequeños y por generaciones. claro. Pero bueno, en eso estamos, por eso somos necios, ¿no?
Mira, yo siempre repito acá porque a veces vienen nuestras amigas de la Cámara Salvadoreña del Libro que hacen unos esfuerzos impresionantes por hacer una feria, pero no tienes idea, nada que ver con las ferias ni de Guadalajara ni de otros lugares, ¿verdad? Pero haciendo un esfuerzo. Y entonces yo siempre traigo a colación de que, mira, aquí en este país todo el mundo se quiere ir para los Estados Unidos, allá. Yo creo que somos pocos los salvadoreños que no tenemos un pariente en Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Y digo, admiran tanto ese país, pues sí, tiene otras oportunidades, ahorita está un poco fregado igual que todos, pero en general. Pero no nos ponemos a pensar por qué ese país tiene oportunidades que nosotros no tenemos. Y yo siempre hago la acotación de que si tú ves una película norteamericana, Hollywood, o sea, no estamos hablando de cinearte, Hollywood, en donde hay un niño, la escena que no va a faltar es la del padre o la madre leyéndole al niño en la cama. Mm. Es increíble, o sea, cualquier película que agarres en donde hay un niño, hay una escena en donde le están leyendo a la hora de dormir. Eso no lo hacemos nosotros. Entonces, vos ves la cantidad de paperbacks que tienen los gringos, o sea, buenas, malas, mediocres, Sí. más o menos. Pero ahí van en los autobuses leyendo, y van en los aviones leyendo, y además de muchas cosas. Y yo Eso del creo que, libro de bolsillo, uno de los grandes inventos del mundo, ¿no? exacto, pero yo creo que eso también explica un poco el desarrollo de ciertos países, ¿no? Sí, además que si te das cuenta, los países y o empresas que dedican más porcentaje de sus ingresos o de sus presupuestos a la investigación son aquellos a los que mejor les va. Claro. Y a la educación. Sí. Bueno, Entonces, uno a la educación, otro a la creación de algoritmos, por ejemplo, el fenómeno Amazon, o sea, pero ahí está, porque hay que invertir. O sea, no solamente tener la mano hacia arriba esperando que llegue el dinero, sino invertir y jugársela, ¿no? claro, pero además tener una mentalidad, yo creo que cualquier rama del arte para un estado, para una sociedad, es una forma de generar trabajo. Imagínate con nosotros los escritores, digo yo, ¿verdad? La cantidad de diseñadores, la cantidad de imprentas, la cantidad de productores de papel, la cantidad de correctores, de gente que vende tinta, de ilustradores, de fotógrafos, que podrían tener trabajo si el De libro fuera una traductores, industria, traductores, traductores. si el libro fuera realmente visto como una industria, no como un problema, ¿no? Sabes que hay estados que invierten en las traducciones de sus autores para que sean vistos por otras culturas. Claro. O sea, Argentina y España están por ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso es que tenemos una difusión importante también de libros de esos espacios. Y genera capital real y capital simbólico también. Exacto. Entonces, como que nuestros países no entienden que también esto puede ser un negocio, pero no necesariamente el que lo escribe es el que tiene que hacer el negocio. O sea, ahí está la diferencia, porque aquí creemos que el oficio es hacer el zapato vos y vos vendelo. Hacer el pantalón vos y vos abrís tu tienda y vendelo. No, o sea, bueno, no sé, creo que no vamos a lograr nada. Pero sí, me parece que eso, que deberíamos de despertar, ¿no? Deberíamos despertar a crear esa solidaridad, a entendernos, a conseguir que evolucionemos en este tema del oficio del escritor como tal. ¿Tienes otro texto ahí que nos quieras compartir? Vamos a ver, esto se llama Disangelio y pertenece a Mea Vulgate. Mis lecturas trenzan medusas de páginas, de ojos inútiles, como un mesías recién castrado. Instalan excoriaciones en las paredes de mis entrañas como un tormento domesticado. Este es mi sexo en quien tengo todas mis complacencias. Allí están vidriados sus estigmas, allí la herida en su flanco, más allá, su hermosa ausencia íntima,
abriendo su húmedo crisol, humeante y perturbador como una mano enfundada en un guante de plata. Allí están los que inoculan el odio en cada poro de tu piel. Allí, los que desnudaron los barrios viejos y asesinaron a todos menos al que punza el relato. Allí, los que tapian los palomares y subastan las pieles. Allí, los que desgarran el alba con su extraño ventarrón. Porque mi inocencia es un hueso que arrojas a una piara hambrienta. La memoria escribe historias en nuestra carne con su bisturí recién biselado. La cárcel de tu canción estrena perezosa su afluente de huesos. Tú, que sigues el curso de la maravilla, clausúrala y trágate las palabras de la sangre seca. Trágate de una vez por todas el escrito que te doy y llena con él tu estómago. En él, la certidumbre nocturna de tu canción, la máquina de hacer pájaros a sí mismo, el invisible contrabando del sol. El rumor de la vulva se inscribe en medio de los incrédulos. Un solo de tu instrumento es solo un solo que asfixia a mi padre, que derrumba a mi país. La forma siniestra con que el aire cruje se inscribe entre las risas de los muchachos. La multiplicación de la filigrana pisotea se inscribe en un murmullo deforme. El atareado laberinto del columpio y el violín se inscriben en las burlas aturdidas de la multitud. La gravilla en el puerto del morro y su garabato se inscriben en el circo clausurado de una puesta de sol. Una bocanada de luz en el misterio del alcanfor se acaba de escribir. Te muerdes la lengua, eso equivale al gozo extremo del espanto. Hermoso. El año pasado, no, si el año pasado me compartiste el libro que habías escrito para tu padre. Sí, es correcto. Él muere en el 2018 y yo ya veía su salud deteriorada, entonces estaba escribiendo desde antes un texto y poco tiempo después de que él muere, yo lo terminé. Entonces Sí, es algo es que no aparece por ningún lado todavía, no se ha publicado. En algún momento veremos qué pasa con ese libro, ¿no? pero es a mí me encantó, de verdad, es muy sentido, muy profundo, muy personal, ¿no? Obvio, es para tu papá. Sí, yo no sé si el tiempo nos dé para un texto de ese libro. Claro, sí, por eso te lo mencionaba, porque me pareció muy lindo, o sea, el lenguaje, además la estructura en la que lo desarrollaste es muy interesante. Ah, bueno, yo creo que la estructura es muy importante a la hora de escribir. Me parece que más, o igual o más que el qué, debería importarnos el cómo a la hora Y en de acercarnos a poesía, la literatura. Claro. fundamental. Sí, la estructura me pareció muy interesante, por eso te lo menciono y lo recordaba ahora, porque un texto prosa poética, es difícil como encasillarlo en una forma, ¿no? Con un lenguaje poético hermoso. Y yo creo que de eso se trata en gran parte, de que no se encasille, ¿no? Entonces, a veces hay ahí epígrafes de Ronnie James Dio, por ejemplo, este rockero, eh, como un arcoíris en la oscuridad, ¿no? Like a rainbow in the dark. Eh, me gusta mucho el rock, entonces Sí, sí. hay una línea ahí. Bueno, entonces aquí va el texto. Por favor. Eh, es el texto con el que arranca, ¿no? Porque el fantasma de mis nombres deriva del fantasma de mi padre, porque soy adicto a estas palabras del moho que tacho a menudo. To read or not to read, estas palabras averiadas.
Huesos de canela, huesos católicos, huesos aquí los puse cuando estuve hambriento, huesos de tinieblas luminosas, huesos enjaulados en el mar de tu sangre, huesos que soportan la poesía, huesos alucinados por colores imposibles, huesos que llevan dentro el germen de la demolición, huesos desportillados por el cansancio, huesos que se airean como perros calcinados en la playa, huesos que viajan a través de la sed, huesos que te habitan en caída libre hacia el dolor. Gran varón de la cerveza, intenté engañar a esta enfermedad marsupial, al dolor heráldico que se aloja en su vientre, como tierno engendro ponzoñoso. Intenté inflamando palabras de otros cuerpos en lugar de lámparas chinas, hendiduras para practicarles sepias rajas a frutas vecinas, en pos de que el planeta volteara su rostro hacia otra peste. Intenté bautizando de varias maneras al lugar tenebroso que es tu páncreas oxidado, pero duele de la misma forma bajo distintos nombres. Desempañas el gaznate, punza el dolor, signo que cruje entre las cenizas de la orquídea. Me diste los palabras con que puedo escribirte, llévatelos todos, igual a señas de este milagro nuevo que es la multiplicación de los puñales, como el fondo de este vidrio que cartografía, una a una, tus células en madera ruidosa. Porque ese Dios que otorgó su venia a la vejez para exterminar el vigor de mi padre, ese Dios que se hace venerar, construir laberínticos templos con gárgola de piedra pómez, extrae revelaciones, incluso los cálculos renales, ese Dios que aniquiló a los suyos con la tormenta tropical, con el gasarín, con el VIH, me empuja ahora a desconectar a los míos y me hace verlo con compasión. Dios a punto de ser vaciado en un albañal, silenciado por los cuásares de la noche. Observo a ese Dios perplejo al arrancarle la máscara y hallar una duna de espejos. Dios que jamás fue Dios, Dios que jamás fue nada. Sí, ese primer texto de entrada es un golpe. Es un golpe. Sí, es muy lindo. Me encanta. Luis Carlos, se nos acabó el tiempo. Oh, hubiéramos seguido de largo. Salud. Salud. Pero que se nos haya acabado una hora no quiere decir que se nos haya acabado la bohemia, ¿cierto? No, claro Entonces, que no. Tú siempre eres un invitado exquisito. Esta es tu casa. Gracias. Es más, aquí usted solo me dice, hoy quiero y hoy será. Y ahí estamos. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, Aida. No, muchas gracias. Gracias a ti por compartir tu vida, tus textos, tu espíritu, tu alma. Yo siempre les digo, la gente no entiende que cuando un poeta lee sus textos es cuando más desnudo está. Correcto. Sí, ¿verdad? Uno está leyendo y cree que todo el mundo sabe. Amigos, gracias por habernos acompañado esta noche. Hemos platicado con el poeta ecuatoriano Luis Carlos Musó. Como les repito, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Spotify. Ahí van a encontrar todas estas entrevistas que también son un testimonio de nuestros tiempos y van a quedar para la eternidad perdidas de ahí en el servidor de Google para que dentro de muchísimos años nos oigan, nos conozcan y nos busquen, ¿verdad? Yo soy Aida Párraga, esto ha sido La Bohemia y nos escuchamos el próximo martes, siempre aquí en YSUCA, La Voz con Voz. Gracias, Martín, por estar siempre en los controles. Hasta entonces. Salud. Salud.